La invasión rusa de Ucrania, además de una creciente tensión geopolítica, ha desatado el temor a la falta de abastecimiento energético tras la suspensión de las importaciones de gas ruso. Una de las más afectadas es Alemania, que desde hace meses busca alternativas. Este martes, Qatar anunció el cierre de un acuerdo de suministro de gas durante los próximos 15 años para este país. El acuerdo entre la empresa estatal de Qatar y la estadounidense ConocoPhillips establece la llegada en barco al puerto alemán de Brunsbüttel de 2 millones de toneladas anuales de gas licuado a partir de 2026. Un acuerdo que, si bien sacia una parte de las necesidades energéticas alemanas, no está exento de polémica entre la ciudadanía en el país. Diferentes voces dentro de Alemania han sido muy críticas con el régimen absolutista e integrista catarí en las últimas semanas en relación con la celebración también del Mundial de Fútbol. Vamos ahora a hablar con nuestro corresponsal político, allí lo ven, Andrés Goldschmidt, sobre este tema. Hablemos de las críticas a este acuerdo, porque las hay. Buenas noches. Buenas noches, Pía. Vienen de todos lados. Para algunos es demasiado tarde, 2026, y las cantidades no son demasiado significantes por el lado de la cuestión climática. Hay algunos que sostienen que vínculos contractuales tan largos de 15 años podrían comprometer las metas de neutralidad climática del gobierno alemán para 2045 y finalmente, muy importante, se trata de un acuerdo con el régimen catarí tan criticado en materia de derechos humanos, criticado también por el ministro de Economía Habeck y otros miembros del gabinete, como la ministra de Exteriores Annalena Baerbock, que propugna, por otro lado, una política exterior feminista y basada en valores. Si bien reconocemos que el significado de esos términos es algo difuso, pero para un país tan expuesto a energía como Alemania, prima el pragmatismo. Lo resumía sin querer tal vez Armin Laschet en una entrevista el fin de semana pasado. El ex candidato a canciller democristiano decía que si Alemania busca su energía solo en aquellos sitios que comparten sus valores, entonces el círculo de países elegibles es demasiado pequeño, Pía. Muchos daban por malogradas las gestiones del gobierno alemán hasta ahora. ¿Fue sorpresivo este anuncio? En parte sí, porque los viajes del canciller Olaf Scholz y de Habeck no parecían haber dado demasiados frutos. La foto del ministro de Economía alemán haciéndole una reverencia al ministro de Energía catarí se transformó en un símbolo de una Alemania en una actitud casi suplicante, acompañada de negociaciones que no dieron resultado. Algo evidentemente se hizo que permitió que hoy se anunciara este acuerdo hecho por una empresa privada. Pero hubo un indicio. El viernes pasado, en una entrevista, cuando el periodista se quejaba de que China consiguiera contrato de suministro con Qatar y Alemania no, Olaf Scholz dijo: momento, eso no es cierto. Yo sé más de lo que puedo contarle. Y entonces esto nos puso alerta a quienes leemos atentamente, como vos, Pía, como yo, como todos en la redacción, de manera que esperábamos algún anuncio de este tipo. Andrés, muchísimas gracias por esta claridad. Juliana González con la economía. Más claridad, con cifras. Más claridad, claro, porque esto es un golazo, Pía, por lo menos para Qatar, pues este acuerdo de 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado se convierte en el primero para este país con un socio europeo en el largo plazo, pero no es el más grande ni el más largo, ya lo decía nuestro corresponsal político, pues la semana pasada China y Qatar firmaron un acuerdo récord. Se trata del contrato más extenso de la historia del sector. Doha se compromete a enviar a China 4 millones de toneladas anuales de gas natural licuado por los próximos 27 años, también a partir del 2026. China, Japón y Corea del Sur llevan tiempo siendo los mercados tradicionales del gas catarí. Y en Berlín, el ministro alemán de Economía y Cambio Climático presentaba así el alcance de este acuerdo de suministro de gas natural entre Alemania y Qatar. 15 años es estupendo, parecen buenas condiciones. No me importaría que los contratos fuesen de 20 años o más, pero las empresas deben tener en cuenta que la parte que comprará Alemania disminuirá en algún momento si queremos cumplir los objetivos de protección del clima. Ya en la anterior legislatura, Alemania se propuso alcanzar la neutralidad climática en 2045, lo que no es mucho tiempo para un proyecto tan ambicioso.
Ambicioso y este acuerdo sorprendente y anhelado que ampliamos con mi colega José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt. José, ¿le permite este contrato a Alemania asegurarse una suficiencia energética, por lo menos hasta que madure su mercado de energías alternativas y se alcance la neutralidad climática en 2045? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo asegura en parte. Estamos hablando de un contrato con Qatar que suministrará a Alemania anualmente unos 2.800 millones de metros cúbicos. Eso en realidad representa un 3% del consumo que tiene un país como Alemania de gas natural, de un país como Alemania que consume unos 90.000 millones de metros cúbicos. Bueno, ya por estas cifras se pueden imaginar que ese contrato representa una pequeña parte o una parte todavía muy pequeña, pero algunos expertos indican que es una perspectiva al menos positiva porque asegura ese suministro de gas, aunque todavía es pequeño, pero por unos 15 años a Alemania. Uno de los problemas, y yo lo adelantabais antes, que tenía Alemania en esa negociación con Qatar es precisamente que el país tiene que reducir considerablemente a partir del 2040 el consumo de este gas para ser en el 2045 climáticamente neutral. Y precisamente la duración del suministro de gas era uno de los puntos más difíciles de esas negociaciones con Qatar. José, el ministro alemán anunciaba que es un contrato a 15 años como un gran triunfo. Sabemos que no se han dado cifras porque esto pertenece al ámbito privado de las empresas, pero la semana pasada se conocía que Qatar firmaba con China uno a 27 años, considerado todo un récord. ¿Cómo transforman estos contratos ese mercado del gas natural licuado? Pues poco a poco lo van a ir transformando, ¿no? Ahora mismo el mercado del gas natural licuado es muy volátil. Lo hemos dicho algunas veces, barcos que incluso cambian de rumbo porque encuentran un mejor contrato, es decir, más dinero sobre la mesa, o incluso barcos que esperan en la costa hasta que en el mercado spot esos precios aumentan para entregar ese gas. Así que ese contrato, por ejemplo, con China, entre Qatar y China, es una forma que puede tener Qatar de mostrar al público, ¿no?, los beneficios que tiene firmar acuerdos a largo plazo que hagan de ese mercado que ahora está adquiriendo tanta importancia más estabilidad, no solo en los precios, también en el suministro de gas. Esa riña o esa competitividad entre el mercado europeo y asiático se va a mantener por bastantes años, hasta el 2026 aproximadamente, cuando un país como Qatar pondrá en el mercado más gas, cuando se espera que aumente de los 77 millones de toneladas a 110 millones de toneladas su capacidad de suministrar el mercado. Gracias, José David Navarro, por estos análisis desde la Bolsa de Frankfurt.